Odiado y venerado. Lo que el Chapo Guzmán generó a su alrededor parece reservado para unos pocos delincuentes que llegaron a lo más alto del crimen organizado y alcanzaron la fama a fuerza de ser hábiles para escaparle a la ley. En un México abatido por el crecimiento de las organizaciones delictivas, el Chapo se posicionó como el hombre más fuerte del país. Lo atraparon, sí, pero 2 veces logró fugarse de las cárceles más seguras de formas totalmente descabelladas, sin disparar un solo tiro. No tiene un historial particularmente sanguinario si se lo compara con otros narcos de la historia como por ejemplo Pablo Escobar, pero sí cosechó enemistades muy profundas. A su alrededor, muchos otros pagaron las consecuencias. El Chapo, en cambio, siempre pareció tener control de sus negocios y de su destino. Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí, suscríbanse, únanse como miembros y compartan este contenido con sus amigos y familia para que esta comunidad crezca y podamos entender lo que sucede en la dinámica social, tomando como referencia los hechos históricos de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como @lachilito en Instagram, Facebook y en X. También me encuentran como @lachilito1 en TikTok. Comenzamos. Un pueblito en Badiraguato. La vida del Chapo Guzmán empezó bajo el nombre de Joaquín en un paraje rural llamado La Tuna, en la ciudad de Badiraguato. Por supuesto, se encuentra dentro del estado de Sinaloa, que sería el punto de referencia fundamental para la vida del Chapo ya como líder narco. Desde su nacimiento, que aún se discute si fue en la Navidad de 1954 o en abril de 1957, el apellido Guzmán estuvo relacionado de un modo u otro con el mundo de los narcóticos. Su padre subsistía a partir de su trabajo en la tierra con la siembra de opio. La infancia del Chapo, no obstante, está envuelta en un cierto misterio. Se sabe que tuvo muchos hermanos, algunos de ellos murieron en edades muy tempranas por enfermedades propias de aquella vida dura y también de esta vida retirada de los cascos urbanos. Tan lejos estaban de todo que la escuela más cercana estaba ubicada a 60 kilómetros. Por algún tiempo, el pequeño Joaquín y sus hermanas transitaron esa larguísima distancia a diario para educarse. Pero en algún momento de la infancia, el trabajo convocó al Chapo más que la instrucción escolar. Hacían falta más manos en el campo y más dinero para alimentar todas las bocas de esa familia, por lo que el jovencito dejó los estudios atrás y empezó a prestar servicios en un puesto de ventas de naranjas. Aprendía rápido y la tierra parecía su medio de vida más accesible. Al llegar a la adolescencia cambió de rubro. Empezó a dar sus primeros pasos en un campo de siembra de marihuana en los albores de una década del 70 que veía en el cannabis un negocio que subía como la espuma. También eso era cosa de la familia. El tío del Chapo, un tal Pedro Avilés Pérez, manejaba los hilos de aquel incipiente negocio que incluía una red de comercio hacia Culiacán. Avilés Pérez acabaría convirtiéndose en el jefe narco más conocido como Don Pedro, pero moriría en 1978 sin llegar a ver la proyección a nivel mundial que tendría su sobrino. Aquel jovencito más bien tímido y tranquilo no parecía prometer tanto dentro del mundo de las drogas. Hasta su físico era pequeño. El tío le puso el Chapo de sobrenombre, porque era bajito o chaparrito, como dicen los mexicanos. El Chapo sí que era muy hábil para saber de qué lado de los conflictos ubicarse, y sí que había una alta complejidad en la trama narco de México.
En la década del 80, el negocio ya estaba bastante instalado y el Chapo comenzó a trabajar bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien no por nada apodaban entre los suyos como el Padrino. Los enfrentamientos que empezaban a detectarse entre los integrantes de las distintas facciones que comercializaban drogas bien podían asemejarse a las de la mafia italiana que reflejó en su saga cinematográfica Francis Ford Coppola. Mientras el Chapo se abría paso entre el grupo de Félix Gallardo, este fue detenido. El por entonces cartel de Guadalajara quedaba acéfalo y el negocio de la cocaína en una deriva peligrosa. Los hermanos Arellano comenzaron entonces a disputar el control del fragmentado cartel. Eran tiempos en los que se necesitaban nuevos aires, y el Chapo así lo hizo al trasladarse a una organización criminal que recién estaba naciendo, pero marcaría un antes y un después en la historia criminal mexicana: el Cartel de Sinaloa. La base de operaciones del Chapo entonces pasó a ser la ciudad de Culiacán, la contracara absoluta de aquel pueblo campesino en el que se había criado. Culiacán es cabecera del municipio y la más poblada del estado. El Chapo Guzmán sentía que allí por fin podría desplegar todo su poder y que el crecimiento de su influencia en el mundillo del narcotráfico era imparable. Y no se equivocaba. La guerra contra los hermanos. Pero todo proyecto exitoso tiene su competencia, y al cartel de Sinaloa le hacía especialmente fuerza el cartel de Tijuana. Para ponerle un contrapeso al poder que el Chapo Guzmán comenzaba a tener, los hermanos Arellano se perfilaron rápidamente como su némesis. La zona en disputa era la región noroeste del país, que parecía demasiado pequeña para una guerra de egos que se traducía en un mercado potencialmente millonario y que naturalmente ninguna de las dos partes estaba dispuesta a compartir. Esto en la jerga de los narcos se traducía en acciones concretas que rápidamente empezaron a cobrarse muchas vidas humanas. La guerra entre el cartel de Sinaloa y el de Tijuana tuvo dos hechos de suma relevancia, uno en 1992 y el otro al año siguiente. El asesinato de la esposa y dos hijas de Héctor Luis El Güero Palma Salazar, mano derecha del Chapo, a manos de sicarios de Tijuana, fue el combustible necesario para orquestar un ataque sanguinario. Desde el cartel de Sinaloa consideraron que los hermanos acababan de cruzar un límite, un punto sin vuelta atrás. El primer golpe fue directamente apuntado al corazón de la familia Arellano Félix durante un cumpleaños. Benjamín Arellano Félix celebraba su natalicio aquel sangriento 8 de noviembre de 1992 y había decidido festejarlo en la discoteca Christine en Puerto Vallarta, Jalisco. En el lugar irrumpieron no menos de 50 pistoleros al mando de alias Toño, un asesino a sueldo que había sido contratado por el Chapo para acabar con la vida de los Arellano y cualquier otra persona que se cruzara en el camino. Los atacantes primero abrieron fuego contra los guardias de seguridad en la puerta de la discoteca. Impotentes, los empleados quisieron responder a los disparos, pero era una auténtica lluvia de balas que se llevaba por delante absolutamente todo. Cuando los sicarios ingresaron a la pista de baile, sus objetivos eran tres: el cumpleañero, Benjamín Arellano Félix, su hermano Ramón y el más joven del clan, Carlos Alberto alias el Lobito. Benjamín sospechó anticipadamente que algo malo iba a ocurrir y cuando se desplegó el ataque ya estaba lejos de la discoteca. Los hermanos pudieron escapar a tiempo y comenzaron a planificar su venganza. Pero entre estas dos facciones, el Chapo por un lado y los Arellano por el otro, había una figura por demás controvertida. Otro narco muy famoso en México, conocido en los años 90 como Ismael El Mayo Zambada García. Este sujeto gravitaba entre ambas fuerzas, pasando información y armando sus propias redes, siempre en búsqueda del beneficio personal. A propósito, el narco fundador del cartel de Sinaloa, Mayo Zambada, quien nunca había pisado una cárcel, fue detenido el pasado julio de 2024 en un aeropuerto privado del Paso, Texas, donde las autoridades también pusieron bajo custodia a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo.
La detención del Mayo ha desatado una lluvia de teorías. Si este cayó en una trampa, si se entregó, si fue un acuerdo entre los Chapitos y Estados Unidos. Lo único que sabemos hasta el momento es que poco después del arresto, el abogado de Zambada aseguró a Los Angeles Times que su cliente fue violentamente secuestrado por el hijo del Chapo. En una carta difundida el pasado 10 de agosto, Zambada defendía que el pasado 25 de julio iba a encontrarse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pero por su parte el político lo negó. No tenemos complicidad con nadie. Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. En ese escrito, el capo decía que a la presunta reunión también asistiría Héctor Melesio Cuen, exalcalde de Culiacán, quien fue asesinado a tiros en una gasolinera el 25 de julio, exactamente el día de la detención. Pero esto ya es otra historia, da para un video completo. Por ahora vamos a continuar con el Chapo. Para el siguiente evento clave de esta cronología, debemos trasladarnos al año de 1993 en un caluroso mayo. Allí se rompió otro límite. La guerra narco no ocurría solamente en las mansiones, las fincas de los traficantes o en los sitios donde buscaban celebrar y gastar el dinero que ganaban a diario. Esta vez el escenario de la matanza fue nada menos que un aeropuerto. Eran las 3:40 de un día aparentemente normal y el aeropuerto de Guadalajara estaba lleno de gente que miraba en las pizarras el horario de los vuelos y pensaba que lo peor que podía ocurrir ese día sería perder una conexión de sus vuelos. En el estacionamiento, el automóvil Gran Marquis Blanco del Arzobispado de Guadalajara hizo su ingreso con 2 ocupantes a bordo. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y su chofer. Según consignaron investigaciones posteriores, el arzobispo esperaba la llegada inminente del nuncio apostólico Monseñor Girolamo Prigion. El embajador del Papa venía de Ciudad de México y se sospecha que el cardenal quería entregarle una documentación tan importante como explosiva acerca de la complicidad de las más altas esferas del poder nacional con el narcotráfico. Retumbando en aquel estacionamiento, irrumpieron entre 2 y 5 hombres, según las distintas versiones. Las ametralladoras, fusiles y pistolas que portaban adelantaron cómo acabaría todo. Un total de 140 disparos arrasaron con el auto del arzobispo en cuestión de segundos. 14 dieron de lleno en el cuerpo del clérigo, pero esa catarata no solo se llevó a Posadas Ocampo y a su chofer, sino a otras 5 personas que por casualidad estaban en el mismo sitio. Desde un primer momento, el fiscal federal Jorge Carpizo afirmó que aquello era otro ejemplo de la guerra narco que se desplegaba desde hacía tiempo en el territorio y que sus actores principales eran los Arellano Félix y los hombres del Chapo Guzmán. Se dieron muchas versiones sobre el móvil del asesinato, que Posadas Ocampo quedó en medio del fuego cruzado, que lo confundieron con el Chapo Guzmán, pero lo que más fuerza fue tomando con el tiempo fue que el cardenal venía denunciando cómo Guadalajara se había convertido en un infierno con muertes cotidianas por los enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes. Y también afirmaba que las responsabilidades escalaban hacia muy arriba. Apuntaban incluso al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y a su hermano Raúl. Esta muerte significó un conflicto a muchos niveles. México recién había restablecido sus relaciones con la Santa Sede, interrumpidas desde hacía más de 100 años, y la llegada del nuncio apostólico Girolamo Prigion desde Italia significaba un paso importante a nivel diplomático. Según el diario El Informador, los 2 sicarios responsables del magnicidio, Álvaro Osorio y Edgar Mariscal, pertenecientes al cartel de los Arellano Félix, expresaron en su interrogatorio que en realidad a quien esperaban asesinar aquel lunes de 1993 era el mismo Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Ellos fueron quienes plantearon que habían confundido al clérigo con el narcotraficante, aunque la Iglesia Católica se ha opuesto por décadas a esta explicación. La investigación fue reabierta varias veces, pero sin lograr una respuesta contundente. Sin embargo,
Lo más claro de todo el asunto era que la figura del Chapo Guzmán sobrevolaba aquel sangriento atentado y aparentemente había logrado hacer gala de sus aceitados reflejos para evadir la muerte. Red de narcos, el caso colombiano. Además del narcotráfico, hubo algo que unió muy fuertemente al Chapo Guzmán con Colombia y su crimen organizado. Las propiedades que supo tener en varias ciudades como por ejemplo en Cali, Palmira, Jamundí, El Cerrito, Buga la Grande, La Cumbre, estos en el departamento del Valle del Cauca, pero también en Puerto Boyacá y en Bogotá, la capital. Pero para cimentar ese imperio de mansiones y chacras, tuvo que darse un enlace fuerte y de lenta cocción. Los primeros contactos de Guzmán Loera con la mafia colombiana se dieron en los años 80 a través de Francisco Cifuentes Villa, alias Pacho Cifuentes, un piloto del cartel de Medellín. Pero a Pacho lo asesinaron en el año 2007 y el Chapo continuó su alianza con sus hermanos Jorge y Dolly. Los tiempos ya habían cambiado mucho en Colombia a partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que desembocó en la creación del grupo Los Rastrojos y los Urabeños. Con ellos también mantuvo fluida relación el Chapo desde México y viajando muy frecuentemente al país cafetero. Sabiendo adaptarse a cada momento, esta alianza estratégica sostuvo por años el control de las vías marítimas y aéreas que partían en las costas Pacífica y Atlántica con puntos de acopio en Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador. Después pasaban a las manos de los narcos mexicanos, encargados de distribuir la droga en los circuitos de venta minoristas de los barrios norteamericanos. Pero allí no terminaban los enlaces entre el Chapo y Colombia, ya que también se comprobó que supo asociarse durante un buen tiempo con las FARC, especialmente con el bloque oriental. La presencia de Guzmán en Colombia era algo frecuente y sus reuniones siempre tenían que ver con acuerdos comerciales marcados por la ilegalidad y mediados por la violencia. Se habló en diversas investigaciones de reuniones que el Chapo Guzmán mantuvo con jefes de primera línea del crimen colombiano, como por ejemplo con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y el clan de los hermanos Ochoa. Sobre todos ellos hemos subido videos a este canal e invitamos a ustedes a verlos para terminar de comprender cómo se componía este mapa de poder narco. En estas reuniones, el Chapo ajustaba detalles para preparar las rutas que utilizarían por largos años entre las organizaciones de ambas naciones. Luego llegaría el terreno de las especulaciones. Con el Chapo ya preso, sus hijos conocidos como los Chapitos siguieron teniendo presencia presuntamente en Colombia. El portal Eje Central publicó una investigación en la que afirma que Zambada y los Chapitos, a pesar de su enemistad en México, habrían forjado una alianza con el banco Serfinanza, propiedad de la familia Char, para poder ingresar en los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. El clan Char es otro elemento por demás inquietante en este panorama y sobre la historia de esa familia tan poderosa en Colombia, también hemos publicado recientemente un video en este canal. Entre los narcos de Colombia, al Chapo solían apodarlo como el Rápido, ya que contaba con el controversial récord de ser la persona que más velozmente descargaba la droga en los Estados Unidos, pudiendo redistribuir toneladas de cocaína en apenas 3 días sin dejar rastros. Pero su suerte, como la de todos en este negocio, no tardaría en estar echada. Un capo duro de cazar. El capítulo que se abre respecto a las detenciones del Chapo Guzmán es digno de una película. No por nada, la vida de este narco ha inspirado todo tipo de ficciones. El Chapo se caracterizó por ser escurridizo, difícil de atrapar. 2 veces lo demostró huyendo cuando ya todo parecía definido en su contra. El gobierno de México ofrece una recompensa para la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. La primera detención del Chapo tuvo lugar el 9 de junio de 1993. El diario El Universal contó así ese primer hito que aparecía como un triunfo para las autoridades mexicanas.
Trascendió anoche que el Chapo Guzmán Loera fue capturado por agentes federales en una entidad del sureste y traído inmediatamente a esta capital, en donde es sometido a severos interrogatorios, luego de los cuales será presentado y consignado como presunto corresponsable del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y de otras 6 personas más, la tarde del lunes 24 de mayo en Guadalajara. El arresto del narco ocurrió en la frontera con Guatemala y suscitó lo que podría haber desembocado en un conflicto diplomático, porque las autoridades guatemaltecas denunciaron que los agentes federales habían ingresado a su territorio sin la autorización pertinente. México estaba sumido en la búsqueda, con tintes de cacería, de aquellos sicarios que habían participado en el crimen del cardenal Posadas Ocampo. Durante las siguientes semanas, las investigaciones se centraron en Guadalajara y en Tijuana, pero se extendieron a otras ciudades de Sinaloa, en donde fueron aseguradas decenas de casas de los narcotraficantes en las que se hallaron armas de alto poder y granadas. Hubo arrestos de narcos, tanto supuestos como reales, así como de jefes, subjefes y comandantes de policía implicados, generando esto un enorme escándalo, ya que empezaba a descubrirse cómo el crimen organizado tenía ramificaciones también entre las fuerzas de seguridad. El Chapo Guzmán, en cuanto fue detenido, habló ante las cámaras de televisión. Lejos de mostrarse nervioso, afirmó que con los hermanos Arellano Félix mantenía un pleito personal y que no entendía por qué las autoridades lo detenían a él si supuestamente habían intentado matarlo en el aeropuerto. El Chapo y los 5 cómplices con los que fue detenido en aquel momento fueron trasladados al módulo del Centro de Observación y Clasificación y luego de aplicarles diversos exámenes para determinar su peligrosidad, fueron ubicados en celdas individuales. Iniciaría un periodo de reclusión de casi 9 años para el Chapo, que se extendería hasta el año 2001. En ese momento decidió dar su primer golpe de fuga. Por entonces se hallaba alojado en la prisión de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco. No le costaría mucho encontrar una brecha en la seguridad o bien recibir el apoyo de alguien. Lo cierto es que, tal como afirma la versión oficial, el Chapo escapó dentro de un camión de lavandería que llevaba ropa y sábanas sucias fuera de la prisión. Así logró que los custodios mismos le dirigieran a la aduana del penal, de donde salió en un carro de recolección. Semejante plan no podía haberlo orquestado él solo. Los reportes posteriores de la Procuraduría General de la República revelaron que hubo más de 70 personas involucradas en la fuga, entre ellas 15 servidores públicos que cuidaron que el vehículo de lavandería ascendiera 3 niveles, recorriera por varios puntos de vigilancia y llegara hasta el estacionamiento. El poder del Chapo, por entonces principal distribuidor de cocaína en el sector geográfico que abarca de Panamá a la zona fronteriza de Tijuana, estaba intacto por más tiempo que permaneciera tras las rejas. Y volvía a la acción. Este punto de la biografía del Chapo es sin dudas el más misterioso. Pasaron 13 largos años hasta que pudiera ser detenido otra vez. Todo ese tiempo, las leyendas en torno a este mítico capo empezaron a tomar un nivel impensado. No solo lograba mantenerse al margen de la ley, sino que tampoco daba el brazo a torcer cuando la policía cerraba el cerco sobre su familia. Durante el periodo en que el Chapo se lo tragó la tierra, 4 de sus familiares más cercanos fueron detenidos y otros 4 asesinados, incluidos algunos de sus hijos. La misma suerte corrieron sus hermanos, sus primos, pero no el Chapo. Él seguía escapando y su paradero inspiraba canciones, libros y películas. Por él, el gobierno mexicano ofrecía una recompensa de 60 millones de pesos y el de Estados Unidos 7 millones de dólares. Uno de sus hijos, Edgar Guzmán, de 22 años, fue asesinado el 8 de mayo del año 2008 en un centro comercial de Culiacán. Ahí murió además Ernesto Ábrego Cárdenas, del cartel de los Ábrego de la Muerte, nacido en Morelia, Michoacán. El 28 de febrero del año 2008,
jueces federales sentenciaron a 13 años de prisión a Luis Alejandro Cabral, hermano de Joaquín, por lavado de dinero y por portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En junio del año 2005, en Zapopan, Jalisco, fue detenido otro de sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, tras un accidente de tránsito. Se le sentenció a 5 años de prisión por lavado de dinero, aunque en abril del año 2008 fue absuelto por un juez federal por falta de pruebas. El 31 de diciembre del año 2004 asesinaron en el penal de La Palma a su hermano Arturo Guzmán Loera, quien estaba recluido desde septiembre del año 2001 por ser uno de los principales operadores del cartel de Sinaloa. También Juan Guzmán Rocha, primo de Joaquín, fue asesinado a finales del año 2011 junto con su escolta José Miguel Bastidas Manjarrés, más conocido como el Güero Bastidas. Resbaladizo como un pez en el agua, el Chapo sorteaba todos los obstáculos, hasta que llegó el 22 de febrero del año 2014 y bajó la guardia. Lo atraparon cuando acudía a una fiesta en Mazatlán, Sinaloa. No fue un golpe de suerte para las autoridades, sino el resultado de meses y meses de celosa planificación. Pero quien escapa una vez, escapa dos. El 11 de julio del año 2015 recorrió el mundo la insólita noticia de que el Chapo había burlado una vez más a todo el mundo. Después de 17 meses en prisión, el Chapo fue con total normalidad a darse una ducha y desapareció. No fue un acto digno de Harry Houdini, sino más bien de un arquitecto. El Chapo huyó por un túnel de 170 por 70 centímetros de ancho y más de 1.500 metros de longitud, que contaba además con sistema de ventilación, tanques de oxígeno y una motocicleta como mecanismo de tracción. El pasadizo salía a la colonia de Santa Juana, en el municipio de Almoloya, en Juárez. En esta fuga, el Chapo demostraba otra vez que sabía rodearse de amigos poderosos y que muchos aún trabajaban para él. Pero esta vez los años ya le pesaban y no pudo mantenerse prófugo tanto tiempo. Cayó 6 meses más tarde, en lo que parecía ser un suspiro para la década que había pasado fuera de la ley tiempo atrás. A menos de 6 meses de su última fuga, el Chapo Guzmán fue nuevamente capturado el 8 de enero de 2016 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Guzmán fue atrapado por tropas de la Infantería de Marina durante un operativo en el que resultó herido un infante de Marina. Además, 5 asociados de El Chapo perdieron la vida y Guzmán fue detenido junto a 5 personas. El presidente mexicano de ese año, Enrique Peña Nieto, utilizó las redes sociales para anunciar la recaptura de Guzmán. Cierre. La noticia la dio el presidente Enrique Peña Nieto en Twitter y fue contundente. Misión cumplida, lo tenemos. Así lo escribió el mandatario. Esta vez para atraparlo hizo falta un enorme operativo de la Infantería de Marina que acabó a sangre y fuego. Un marino fue herido y 5 cómplices del Chapo murieron. Se abriría entonces una batalla legal para ver qué hacer con el Chapo, ya que ninguna cárcel mexicana parecía capaz de contenerlo. Tras un año de fuerte debate en la justicia, el 20 de enero del año 2017, México lo extraditó a Estados Unidos en un movimiento de piezas que sorprendió a propios y ajenos. Llegó a Nueva York para hacer frente a cargos por narcotráfico como jefe del cartel de Sinaloa tras una batalla legal, pese a que un tribunal mexicano consideró ilegal enviarlo a Estados Unidos. También lo reclamaban los estados de Texas, California, Arizona, Illinois y Florida. Aún tiene imputaciones en México. Dado su historial de fugas, permaneció detenido bajo aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una cárcel federal en el distrito de Manhattan. El juicio contra Guzmán arrancó el 5 de noviembre del año 2018. Se pospuso en 2 ocasiones por alegatos de la defensa en audiencias previas, argumentando su estricto confinamiento o por las medidas extremas que estaban previstas para su traslado al tribunal. El juicio inicialmente estaba previsto que iniciara en abril del 2018 y posteriormente septiembre de ese año.
El proceso judicial fue presidido por el juez Brian Cogan, quien decidió como parte de las medidas de seguridad que los nombres del jurado no se harían públicos. Cogan estimó que el proceso, donde debería analizar unas 300,000 páginas de evidencia, duraría unos 4 meses. La defensa de Guzmán estuvo encabezada por el abogado neoyorquino Jeffrey Lichtman y Eduardo Valareso. Todos los cargos estaban relacionados con la distribución de droga, incluyendo blanqueo de dinero y porte de armas, desde el imperio que construyó como líder del cártel de Sinaloa, considerado todavía por Estados Unidos como una de las mayores amenazas para el país, según la DEA. La fiscalía consideraba que Guzmán dirigió el cártel durante 2 décadas. La DEA identificó como sus líderes, además de Guzmán Loera, a Ismael El Mayo Zambada García y Rafael Caro Quintero, capturado en el año 2022, además de Dámaso López Núñez, extraditado a Estados Unidos en el año 2018. El 17 de julio del año 2019, Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más de 30 años por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos. En 2022, Guzmán Loera habría presentado una solicitud para anular su sentencia, esto solicitando también un nuevo juicio, argumentando que se le negó el derecho a la asistencia efectiva de un abogado. El Chapo Guzmán logró fundar un imperio y, aunque es mundialmente reconocido por sus crímenes, un inédito fenómeno de reivindicación lo acompaña. Tal como pasó con Pablo Escobar, en torno al Chapo se desarrolló un culto llamativo entre series de televisión y canciones conocidas como narcocorridos, en las que los capos son vistos como hábiles y simpáticos delincuentes que lograron burlar por mucho tiempo la ley. En 2017, Netflix y Univision comenzaron a coproducir la serie El Chapo sobre la vida de Guzmán. El estreno de la serie fue seguida por un show en Facebook Live de 20 minutos titulado El Chapo Ilimitado. Guzmán también es interpretado por Alejandro Eda en la serie de televisión de Netflix Narcos México. Desgraciadamente, como le comento, por donde yo me crié, pues no había otra manera ni hay de sobrevivir. A los que no conozcan a esta princesa, se llama Lupita y siempre está conmigo apoyándome en este canal y agradeciéndoles a todos por llegar hasta el final de este video. Un saludo muy especial a los suscriptores y también a los miembros. Hoy quiero saludar especialmente a Luis Díaz por ser parte de la comunidad de Chili Friends. Los quiero a todos. Gracias por sus comentarios, por los likes, por compartir los videos, por ayudarme a llegar a más público. Además que me siento feliz de poder compartir esta pasión por la historia y el periodismo con ustedes. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como @lachilito en Instagram, Facebook y en X. Me encuentran como @lachilito1 en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.